Askurukipan takenitaki, askurukipan, está prestati. Askurukipanaya tichiri. Waliki, callantañani, maco y o callantan, un poco tarde estamos iniciando hoy día. Es por tema técnico, no hemos podido conectar antes. Sin embargo, aquí estamos para poder continuar. Ya estamos viendo el tema de sufijos. ¿Está claro hasta aquí? ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Cómo estamos? Ya, entonces ahora vamos a continuar con tema de sufijos, ¿ya? Anterior, no sé cuántos sufijos hemos visto. Estamos viendo sufijos básicos para que ustedes puedan armar frases, ¿no? A partir de lo que es em, Y a Tichiri, palabras. Sí, una adelante si consulta. quieren. Va a disculpar, cuál es el orden de los sufijos? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va segundo? En las canciones que nos mandó estaba viendo que primero siempre va el posesivo, Sí, pero después no sé cuál es el orden porque se van sumando, ¿no? Eso nomás, gracias a Tichiri. ya no hay exactamente el orden, ya, pero eso sí, el posesivo siempre va a ir antes, ya. Después van a venir otros sufijos, ya. En Aymara no hay una regla específica que diga exactamente el orden de los sufijos, ¿ya? Por ejemplo, en la primera clase ponía, creo, como ejemplo, ¿no? La palabra arus, kipta, sipjañana, arus, kipta, sipjañana. A ver, aquí estoy equivocando. Arus, kipta, arus, kipta, sipjañana. Kipunera ispa aruskip asip hañana kipunera kispa. Creo que estoy equivocándome algo ya. Entonces, digamos que es esto. Entonces, la palabra raíz aru, ¿ya? Esto de esca es de presente continuo, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Por ejemplo, saraña, ¿ya? Este es verbo ir, ¿vale? ¿No? Entonces yo digo, yo voy o yo estoy yendo, ¿no? Entonces, conjugación, yo estoy yendo, ¿no? Yo estoy yendo, ¿no? Esto es presente continuo, ¿no? Entonces, sarás, ¿no? Ahora, esca, esto es así, esca, esto está, ¿no? Entonces, sufijo, 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 ¿ve? Entonces, este es KS, ¿no? Con edición vocálica, ¿no? Edición vocálica. Sarosip, Aruskip, Asip, Hañanaka, Kipunirakispau. Entonces, aquí existen varios sufijos, ¿ya? Entonces, tal vez aquí podríamos desglosar todos estos sufijos, pero medio complicado, ¿no? Aunque lo podemos hacer. Creo que hay en algún libro que lo han desglosado, ¿ya? Entonces, no existe, lo que quiero decir que no existe una regla específica en el cual que describa cuál sufijo va primero. No, porque existen más de 200 sufijos. ¿Ya?
Ahora, lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, cuando conjugamos con posesivo, ¿sí? Por ejemplo, utaharu, entonces el posesivo, mi, o puede ser utamaru, utapar, utasar, ¿no? Siempre va a ir primero, ¿ya? Entonces sí va a estar el posesivo, si es que utilizamos el posesivo primero, ¿ya? Es decir, junto a la palabra raíz, ¿ya? Y otro tal vez, ¿no? El sufijo wa, ¿no? Que es de afirmación, ya sea negativa o positiva, siempre va a ir al final. Utaharu wa, ¿no? A mi casa. Esto, ahorita vamos a ver este sufijo. Esto simplemente sirve para poder afirmar, ¿ya? Entonces, no existe en resumen la estructura de los sufijos, ¿ya? Solamente tengan en cuenta los posesivos nada más, ¿ya? Bien, seguimos. El otro día nos hemos quedado, creo, en cama, ¿no ve? ¿Ya? Ahora vamos a continuar con el sufijo taki, ¿ya? El sufijo taki básicamente llega a ser un sufijo destinativo. Esto significa para. Destinativo, está bien. Ya, entonces esto significa para. ¿Ya? Ya, a ver, vamos a poner un ejemplo. Jupa, ¿qué es jupa? Ella, Él, ella, o ella, ¿no? Jupataki, ¿qué estoy diciendo? para ella, Para ella o para él, ¿no ve? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, digamos que estamos en una fiesta, ya estamos ayudando a servir comida, ¿no? Entonces, o estamos en una reunión entre varios, digamos, ¿no? Entonces estamos reunidos y yo pregunto, ¿Kitty taquiza, no? Kitty, ¿no? Entonces voy a hacer esta. Kitty taquiza, ¿no? Kitty, ¿quién? Taki, para, ¿quién? ¿No? Sa, porque es Kitty, es quién, pregunta, ¿no? Entonces, Kitty taquiza, ¿para quién es, no? Es, ¿no? Esto es pregunta. Entonces, respuesta, Jupataki, ¿no? Para él o para ella. Él o ella. Jupataki, para él o para él. ¿Ya? Entonces, eso es una conjugación. Ahora puede ser lo que sea esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, para mí, ¿no? Naya taki, ¿sí? Naya taki. Esto sería para mí, ¿eh? Ahora no solamente es para personas, también puede ser para objetos, para animales, por ejemplo, ¿no? Pisitaki, ¿no? Compraremos comida para el gato, ¿no? Pisitaki. Mank alañani. Pisitaki, ¿no? O pisitak mank alañani, ¿no? ¿Ya? Entonces, el tak, en este caso, sí, el taki es un sufijo destinativo, ¿ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Hanati, a ver, escriban dos ejemplos con taki. A ver, kaltapham. A ver, ¿qué te tocó? Uyaranipham. Yo tengo tres A ver, Uyaranim. ejemplos. Tatataki para el papá, mamataki para la mamá, anutaki para el perro. Ya, Olekiu. ¿Alguien más?
Lengua yatichiri. A ver, Julio César, Ya, Anutaki también había hecho Wankutaki. ¿ya? ¿Quién más? Yo yatichiri. A ver, Brock. Utataki para la casa. Yatichiritaki para el profesor. Ok, perfecto. ¿Alguien con posesivo? Naya yatichiri. A ver. Nayataki para mí, Kuyataki para mi hermana, Ahuichataki para mi abuela. No, a ver, los dos últimos está mal. A ver. Para mi abuela, a ver, escribí. O para mi hermana. Ahuichataki. Ya, pero ahí no dices mi. Para la abuela dices. El Ah, ya, ja para faltaría. mi abuela. A ver, ¿cómo sería en Aymara? Awichita Para mi hataki. abuela. Sí, pero en Aymara. Ahuichataki. No, es para la abuela, está diciendo ahorita. A ver. Ah, ya, para mi abuela sería. Con el ja. mm, Ahuichajaru. Ahuicha. Ahuichahataki. Eso, posesivo siempre, ¿no? Cuando decimos mi, tú, su, nuestro, eso es posesivo. ¿Ya? ¿Estamos claros, no ven? Igual, has leído así, ¿no? Para la hermana has leído, ¿no? Y ahora luego tú has traducido para mi hermana, pero en Aymara en realidad no has escrito así. ¿Ya? Corrija esos dos. ¿Alguien más? Naya Yatichiri. A ver, Ollaranim. Aquí. Hilataj, Hilatajataki para mi hermano, Mataki y para tu mamá. Para tu hermana, perdón. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, posesivo antes. ¿Ya? Walik. Eso, el sufijo taki. Ahora vamos a ver este sufijo, ¿ya? Sufijo impi. Esto tiene varias funcionalidades, ¿ya? Varias funcionalidades, pero principalmente sirve para adicionar, ¿ya? Entonces, esto se conoce como instrumentativo, ¿ya? Entonces, esto sirve para adicionar, ¿ya? Adicionar. Entonces, cuando decimos para adicionar, estamos hablando, digamos, más o menos, y, ¿no? Más, ¿no? Más, con, ¿no? Esas son algunas de las funciones que cumple, ¿ya? A ver, juma, ¿no? Tú, ¿no ve? Entonces, impi, ¿no? Jumampi, ¿qué estoy diciendo? ¿Y tú? No, esto es contigo. A ver, por ejemplo, hay una frase de amor, ¿no? Tú y yo, ¿no? Entonces, esto se traduce así, ¿ya? Jumampi na yampi. Aquí el impi juega el rol de i, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, a ver, eh, yo les digo, hagan tarea entre dos, ¿no? Entonces, kitimpi es es kitimpi, ¿no? ¿Con quién lo puedo hacer, ¿no? Nayampi, ¿qué estoy diciendo? Conmigo, ¿eh? ¿Sí? Ahora, no solamente se utiliza de esa forma, por ejemplo, digamos, un plato, ¿no? A ver, ¿cómo se cocina, digamos, no sé, sopa de guayaki, ¿no? Entonces yo digo, choquimpi, choquimpi, no, choque, choquimpi, ¿no? Chuñumpi,
challwampi, wampi, eh, owampi, ya, challwampi, owampi. Impi, 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 impi. ¿Eh? El impi sirve para adicionar, ¿ya? Dependiendo del contexto, puede significar y, puede significar más, puede significar con, ¿ya? Pero básicamente sirve para poder adicionar, ¿ya? A ver, vamos a poner otro ejemplo. A ver, ¿qué podemos decir? Matemáticas. Paujas, mayampi, payampeja, ¿sí? Ja, ¿no? Caupas, mayampi, payampeja, ¿no? La respuesta, ¿no? Imsawa, ¿no? Entonces aquí, impi, impi, ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Se entiende? A ver, otro ejemplo, a ver, ¿de qué color es? Conocen la bandera boliviana, ¿no? Los que son del exterior, ¿no? Entonces yo digo, cuna, saminis, saminis, Bolivia, huipa, huipalaja, ¿no? Entonces respuesta, ¿no? Huilampi, Illumpi, pi, choj, ñampi, wa. ¿Eh? Huilampi, huila, qué error. Huila, rojo, ¿sí? Huila rojo, con rojo, ello, amarillo, illumpi, chojña, verde, chojñampi, wa. ¿Eh? Pero aquí no está diciendo, ¿no? Rojo y amarillo y, no, ¿sí? Aquí incluso esto cumple la rol de la coma, ¿no? Entonces solamente en el último agregamos como es afirmación, entonces el sufijo wa, ¿ya? Pero siempre va a ser de esta forma, ¿ya? Wilampic, illumpic, ojnampiwa, ¿no? Hay tres elementos. Entonces el impi simplemente sirve para poder adicionar, ¿ya? ¿Se entiende, Hanati? A ver, escriban igual dos ejemplos, a ver. Perdapham, perdapham, keldapham, 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 keldapham. A ver, Kitistukuy, a ver sus ejemplos. Uliaranepham. Naya Yatichiri. A ver, bro, Uliaranem. Ah, Pacha Urumpi, Nyanka Urumpi, Pakhi Urumpi. Yam, Walikiu, Kitimpis. A ver, Eh, Ángela. yo, yo tengo un ejemplo. Caucas, Payampi, Kinsampija,
pescawa, ¿Ya? Icaucas, Mayampi, Quinsampija, Pusiwa, ¿Ya? Sumas, ¿está bien? Perfecto. Blanca, ejemplos. Ya, Tichiri, estoy haciendo. Celeste, Y ya Tichiri está terminando de hacer los ejemplos. ok. Elizabeth, Hilamampi, awichahampi, nayampi. eso. Hupam, Ezequiel, dale, dale. Hupampi, taykampi, kuyakampi. ¿Ya? Vale, Ezequiel, Eh, ahorita tengo un ejemplo, es a ver. Caucas, Zampi, Payampi, Piscagua. ¿Ya? Janet, Mm, Campi, eh, Quilcan, Quilcanpi, ¿ya? No entendí muy bien. libro y lápiz. ¿Ya? Mm, ¿Quién más? ¿Qué te empieza? Y ya Tichiri y yo. ¿Ya? Uyaranim, Hiwasampi con nosotros. Mamampi con mamá. ¿ya? Walik, eso es el INPI, ¿se ha entendido? Hanati, Hanicho. Hanahaya, ya. Otro sufijo. A ver, así de forma general vamos a explicar, ¿no? De hecho, ya hemos hablado de este sufijo, ¿no? Sufijo ja. ¿Ya? ¿Qué se llama este sufijo, hemos dicho? ¿No recuerdan? Tópico, ¿ya? Les he explicado esto en cuando estamos en pronunciación, ¿no? Entonces les he dicho, el Aymara es el idioma que se habla así, llano, ¿sí? Otros idiomas se habla así, ¿no? Así se habla otros idiomas, ¿sí? ¿Sí? Así se habla otros idiomas, ¿ya? Entonces el Aymara, no, así es el Aymara. Por eso algunos dicen, es tosco el Aymara, ¿no ve? No tiene entonaciones, ¿no ve? Yo les puedo hablar. Ma oroja nayaja suicatita ayuna yuritata, ¿no? Kimsaqalqa urunaka llumpaqa paqsina. Tatajaste Andrés, mamajaste Lorenza. Jupanakaja, tatajaja chukiao marcana, altupata marcana utjataina, ukapachaja. Mamaja kiwa patana, patatoqina utjasitaina. Nayasti pa hilanitwa, ma achilani pa wichuni. Jupanakarua nayaja untawaita. Como pueden ver, simplemente estoy hablando, pero estoy expresando de forma llana, ¿sí? No hay entonaciones como en el español, ¿no? Pues en español hay entonaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos lección, ¿no? Subimos la entonación, ¿no ve? No hay tilde en aymara, ¿no ve? El acento, ¿no? Sino utilizamos la diéresis, pero la diéresis no es para subir la entonación, sino simplemente para alargar la vocal, ¿no ve? Entonces, kiti, a ver, eh, askuru ki, ¿no? Ki, yo estoy exagerando, pareciera que sube, pero no sube, ¿no? Ki, pan, ¿no ve?
Entonces simplemente alargamos la vocal. Entonces no hay entonación. Entonces, algo para que se pueda entender, ¿no? El ja simplemente, digamos, cuando una palabra o una oración, digamos, está así, entonces sube así, entonces el ja lo suaviza esto, ¿no? Entonces hace que esa palabra o esa oración ya sea así, llano, sin la entonación, ¿ya? Entonces, por eso se llama sufijo tópico, ¿ya? En realidad, el ja no significa nada, ¿no? No significa nada. Simplemente sirve para poder suavizar las palabras, ¿ya? Entonces, em, voy a describir una frase, ¿ya? Upaj, gila, ja, wa, ¿no? No, no es pregunta. Entonces, aquí está el ja. Upaja Hilajawa, ¿no? Él es mi hermano, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo borro esto, ¿no? Kupa Hilajawa. Ahí hay un corte. Si se dan cuenta, por ejemplo, si leen Jupa Hilajawa, Jupa, corte. Ahora, Jupaj Hilajawa, ¿no? Jupaj Hilajawa. Entonces, hace que la pronunciación, la lectura sea fluido. ¿Me dejo entender? Entonces, el ja simplemente es con la práctica. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Sí ha entendido? ¿Hanaja ya? ¿Se entiende el sufijo ja? Quizá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si quitamos este sufijo igualito, exactamente lo mismo se traduce, ¿no? Él es mi hermano, ¿no ve? Entonces, si pongo la sufijo ja, igualito, él es mi hermano. O sea, no altera nada, no modifica nada. Tiene que ver con la pronunciación, el sufijo ja. ¿Ya? Walik. Otro sufijo que también ya hemos visto, sufijo sa. Esto tiene varias funciones. ¿Ya? Primero, interrogativo. Entonces, hemos dicho que este sufijo utilizamos para formular preguntas. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo utilizamos para preguntas el sufijo sa? ¿Cuándo utilizamos? Al final de la Sí, palabra. pero ¿cuándo utilizamos como interrogativo? Cuando tenemos las palabras de pregunta como quién, qué, Ya, ese conjunto, ¿cómo se llama? Pronombres. interrogativos. Eso. Interrogativos. Solamente con eso, ¿ya? El sa es interrogativo cuando trabajamos con pronombres interrogativos, ¿ya? Pronombres interrogativos. Interrogativos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, Kitty, ¿no ve? Kitty es ¿quién? Pronombre interrogativo. Pregunta Kitisa, ¿no ve? Por ejemplo, Kauka, ¿no? Kauka es ¿cuánto? Kaukasa, pregunta, ¿cuánto es? ¿No ve? ¿Se entiende, no ve? ¿Quién, dónde, qué, cuánto, cuándo? ¿No ve? Todos estos pronombres interrogativos, sí o sí, para que sea pregunta, van a utilizar el sufijo sa. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Hanahaya? Hola, ¿me escuchan? Sí, ya te Sí, quiere, siento, sí. ya te Sí, Ya. Ahora es otro, es el sufijo, o sea, diremos que es el mismo, pero este sa es posesivo, ¿sí?
Cuando es posesivo, ¿qué significa? ¿Qué significa? Cuando es posesivo, Nuestro. nuestro, ¿no? Entonces, ahí no trabaja con pronombres interrogativos. Entonces, se van a dar cuenta cuando es sufijo eh, que es interrogativo, cuando sí o sí están con pronombre interrogativo. Ahora, ¿cuándo es posesivo? Cuando trabaja con cualquier palabra. Por ejemplo, utasa, ¿no? Entonces, aquí está de posesivo. Entonces, esto es nuestra casa, ¿no? ¿Sí? Entonces, seguimos con el sufijo sa, pero aquí está cumpliendo el rol de sufijo posesivo. ¿Ya? Esto ya saben. Ahora, otro sufijo. Con esto nos termino hoy día. Sufijo ti. Este sufijo ti tiene dos funciones específicas, ¿ya? Dos funciones. Uno es interrogativo, ¿ya? Y otro es negativo. A ver, ejemplo. Esta palabra ti vuelve pregunta, es decir, interrogativo. Cualquier palabra lo vuelve en pregunta. Por ejemplo, jupa, ¿qué es jupa? Él. Él. Ahora, jupati, ¿qué sería? Él. ¿Es él? ¿Me dejo ¿Es entender? él? Sí, exactamente significa eso. ¿Sí? ¿Es él? ¿No? ¿O es ella? ¿No es? Por ejemplo, utaja. ¿Qué es utaja? Mi casa. Mi casa. Casa. Utajati. ¿Qué estoy diciendo? ¿Es mi Mm, casa? Es mi casa. Entonces, cualquier palabra lo vuelve en pregunta. ¿Está claro el sufijo, el ti, como interrogativo? Síguete, Chiri. Cualquier palabra lo vuelve pregunta, ¿ya? Ahora, ¿cuándo es negativo? Esto también hemos explicado. Toda frase negativa, toda frase negativa, la última palabra siempre va a terminar en ti, ¿ya? En ti. Para poder negar, simplemente utilizamos el hani, esto es no, ¿sí? Hani es no. Entonces, por ejemplo, haniu munkti, no quiero, ¿no? Haniu munkti, ahí está, ti, ¿no? Haniwa, munaña de querer y el ti. Entonces, por ejemplo, no es él, ¿no? Haniu jupa ki ti, ¿no? Ti, ¿sí? Entonces, toda frase que inicie con hani es una frase negativa. Entonces, si empieza con hani, siempre va a terminar en ti. ¿Queda claro? ¿Se entiende eso? Hanatanich. ¿Y la K qué función tendría, Ya. Yetichiri? En este caso, es el inki, el sufijo inki. Veremos en la siguiente clase, ¿ya? ¿Se ha entendido las dos funciones del sufijo ti? Síguete, Chiri. Sí. Isayati Chiri. Ya. ¿Vale? ¿Qué? Ukakam hichuru. Jutiruru pujancheñan, ¿ya? El siguiente clase vamos a completar algunos sufijos más y después nos vamos a preparar para el examen. ¿Cómo les va? ¿Están escribiendo sus conversaciones? Una pregunta con eso. ¿Tiene que utilizar todos los temas que hemos visto? Sí, en lo Ok, posible, sí. ¿Ya? ya, Ahora, ¿el contexto puede cambiar? Sí. ¿Ya? ok, gracias. ¿Vale? Jutir paxiurkam taqini.
Paksir kama yatichiri. Paksiurkami yatichiri.